Diccionario didáctico digital de latín. Los verbos de la primera y segunda conjugación. Objetivo: definición de verbo en latín, presente de indicativo. Destinatarios: cualquier persona con un nivel mínimo de conocimientos de lengua equivalente a tercero de la ESO, que desee aprender latín. Destrezas a desarrollar: saber identificar los elementos morfológicos, marcas de la lengua latina básicos para realizar el análisis y la traducción de frases sencillas. Tiempo estimado de aprendizaje: 10 minutos de visionado de la videolección, lectura del texto de la lección o audiodescripción y 20 minutos de trabajo individual. Conocimientos previos: categorías gramaticales, qué es un verbo, sustantivo, adjetivo. Proyecto de innovación educativa de la Universidad Complutense de Madrid. Veamos el verbo en latín. Empezaremos por la primera y segunda conjugación, pero de modo general podemos decir que el verbo es el elemento central de toda frase. El verbo proporciona el significado principal de la frase, así como el número de argumentos. Los argumentos son los complementos verbales obligatorios que tiene que llevar un verbo. Por ejemplo, si vemos el verbo mito, que significa enviar, necesitaremos 3 argumentos. ¿Quién envía? ¿Qué se envía? ¿Y a quién se envía? El verbo presenta formas no personales, que son la voz, activa, pasiva, modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, y tiempo, grosso modo, pasado, presente y futuro. También presenta formas no personales, como en castellano, alguna más: infinitivo, participio, gerundio y también supino. Vamos a conjugar el verbo amar, que es de la primera conjugación también en latín. El verbo amar se enuncia amo, que es la primera persona del singular, yo amo. Entonces ya la tenemos, amo. A partir de ahí, de esta forma, siempre vamos a utilizar en el presente la vocal que hemos dicho, la vocal a. Para hacer la segunda persona sería amas. Y la tercera, amat. Pasemos al plural. En el plural tendremos amamus, primera persona del plural, nosotros amamos, amatis, segunda persona del plural, vosotros amáis, y amant, ellos aman, tercera persona del plural. Para la segunda conjugación utilizaremos el verbo habeo, que significa tener. En la segunda conjugación en presente, la vocal temática, la vocal e, sí que aparece en todas las personas. Habeo sería yo tengo, primera persona del singular. Habes, tú tienes, y habet, tiene. Pasamos al plural. En el plural tenemos habemus, nosotros tenemos, habetis, vosotros tenéis, y habent, ellos o ellas tienen. Construimos una frase utilizando palabras, verbos de la segunda conjugación. Por ejemplo, el verbo habet. El verbo habet significa tener, y como en castellano, necesitará 2 elementos: quién tiene y lo que se tiene. Para identificar quién tiene en una frase en latín, ya sabemos que debemos utilizar el nominativo. Por ejemplo, puer, el niño tiene. Y también necesitaremos, en acusativo, especificar qué tiene el niño. Por ejemplo, librum. De tal manera ya tenemos la frase puer librum habet, que sería el niño tiene un libro. La escribimos aquí. Puer librum habet, respetando el orden más normal en latín, con el verbo al final. El verbo y la persona que posee el primer argumento concuerdan en número. Por ejemplo, si puer fuese pueri, plural, los niños, el verbo automáticamente tendría que cambiar también, de tal manera que la frase quedaría pueri habent librum, o más correctamente en latín, pueri librum habent, que significa los niños tienen un libro. Vamos a construir una frase utilizando
un verbo de la primera conjugación. Por ejemplo, el verbo manduco, que significa comer. Manducat. El verbo comer necesita alguien que come y algo que es comido. Por ejemplo, pues utilicemos el nominativo, el primer argumento, capra, la cabra. Y necesitaremos también un acusativo para ver qué es lo que come. En esta frase vemos capra manducat rosas, o como sería mejor en latín, capra rosas manducat. La cabra come rosas. Si pasáramos el primer argumento, cabra, a plural, las cabras, el verbo automáticamente tendría que cambiar. A plural también. Caprae manducant rosas. Las cabras comen rosas. Recapitulamos. Hemos aprendido que el verbo aporta el significado principal de la frase y también el número de argumentos o complementos obligatorios que tiene que tener un verbo. El verbo, además, en latín, presenta formas no personales y formas personales. Y por último, en el caso de la primera y la segunda conjugación, hemos aprendido que la vocal temática de la primera es la A y de la segunda la E.